Estas son las noticias de France 24. Expectativa en Estados Unidos por el inicio del juicio contra Derek Chauvin, el ex policía acusado de asesinato en segundo grado por la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd, quien estaba bajo su custodia. El movimiento Black Lives Matter espera una condena ejemplar que siente precedente en ese país norteamericano. Otras 2 personas murieron en una nueva jornada de manifestaciones ciudadanas en Myanmar que terminaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Varios sindicatos hicieron un llamado a una huelga general para mostrar su rechazo a la junta militar que tomó el poder a través de un golpe de Estado el pasado 1 de febrero. Y en France 24 conmemoramos el Día Internacional de la Mujer con una serie de reportajes especiales sobre mujeres excepcionales en tiempos de pandemia. En esta ocasión les presentamos la historia de Denise Abraches, una cirujana dentista que cuida la salud oral de los pacientes que están entubados y atendidos en salas de cuidado intensivo. Muy buenos días, estamos en vivo desde los estudios de France 24 en Bogotá, en Colombia. Soy Santiago López, gracias por acompañarnos hasta ahora. Vamos a comenzar en Estados Unidos. Este lunes comienza el juicio contra Derek Chauvin, el ex policía de la ciudad de Minneapolis, acusado de matar al ciudadano afroamericano George Floyd mientras estaba bajo custodia policial. Su fallecimiento desencadenó una ola de protestas y de disturbios que sacudió a Estados Unidos durante varios meses. También dio pie al surgimiento del movimiento Black Lives Matter, que clamó por cambios en la policía de ese país. Álvaro Cordero nos cuenta más. El 25 de mayo de 2020, el policía Derek Chauvin mató a George Floyd, un ciudadano afroestadounidense, al asfixiarlo por más de 9 minutos con su rodilla. Las imágenes conmocionaron a Minnesota y pronto comenzaron las protestas. La violencia policial y el racismo fueron el objeto de la ira de miles de personas durante días, y las principales ciudades del país comenzaron a marchar en memoria de Floyd, algo que tambaleó la política estadounidense y llegó a las puertas de la Casa Blanca. La memoria de George Floyd está siendo deshonrada por alborotadores, saqueadores y anarquistas. La violencia y el vandalismo están siendo liderados por Antifa y otros grupos radicales de izquierda que están aterrorizando a inocentes y destruyendo trabajos. Donald Trump fue muy crítico con las protestas y sacó a la Guardia Nacional en varias ciudades para sofocarlas. Pero la ola de manifestaciones, alentada por el movimiento Black Lives Matter, traspasó fronteras y llenó las calles de cientos de ciudades del mundo, como París, Roma o Londres. Estas personas no exigían solamente justicia para George Floyd, sino que también querían justicia histórica, y estatuas de esclavistas como Edward Colston cayeron. El 9 de junio, George Floyd recibió un gran homenaje durante su funeral, un acto que sirvió para reivindicar su figura y exigir justicia y una reforma profunda de lo que consideran racismo institucional. Quiero justicia para mi hermano mayor. Todos lo recordarán en todo el mundo. Él va a cambiar el mundo. El agente Derek Chauvin encara el juicio acusado por asesinato en segundo grado y homicidio involuntario, y a un movimiento que espera una condena ejemplarizante que siente precedente. En Myanmar, al menos 2 personas fallecieron en la última jornada de protestas contra el golpe militar. Los hechos de violencia fueron registrados en una ciudad en el norte del país en enfrentamientos con la policía local. Según los testigos, los fallecidos recibieron disparos en la cabeza y otras 3 personas también resultaron heridas. Las fuerzas de seguridad han respondido reprimiendo estas protestas, en las que ya se contabilizan 50 fallecidos y 1.800 personas han sido detenidas. Para este lunes, varios sindicatos convocaron a una huelga general. Ofreciendo protección contra posibles enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, hombres armados de la etnia Karen escoltan a unos 2.000 manifestantes. En su mayoría, profesores y estudiantes están escuchando los llamados de los sindicatos a una huelga general, con el objetivo de bloquear la economía de Myanmar. Sin embargo, la Junta advirtió a los funcionarios que serían despedidos y continuaban con el boicot. El ejército ha intensificado su represión contra los manifestantes en los últimos días. Más de 50 personas han muerto desde el inicio de las manifestaciones, lo que ha provocado una condena internacional. El lunes, Australia confirmó que había suspendido su cooperación de defensa con Myanmar.
Esas necesidades de desarrollo humanitario, apoyo y enfoque son las que hemos trabajado con mucho cuidado para asegurarnos de que todavía podemos cumplir, pero no lo haremos a través de una agencia gubernamental. También hemos tenido un embargo sobre cualquier venta militar a Myanmar y mantendremos nuestra política de sanciones bajo estrecha revisión. Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá han endurecido varias restricciones al ejército de Myanmar, pero si bien pueden ser simbólicamente importantes, no está claro si las sanciones impuestas hasta ahora tendrán un gran impacto. La mayoría de los principales generales ya están sancionados y algunos expertos afirman que la diplomacia sostenida sería más efectiva. El ejército niega su responsabilidad por las muertes durante las protestas y ha defendido la toma de poder, alegando fraude en las elecciones de noviembre. Por séptimo día consecutivo, los libaneses se tomaron las calles y también algunas de las principales carreteras del país para mostrar su descontento por la profunda crisis económica que vive esa nación. La moneda local, la libra libanesa, ha caído a niveles históricos, agudizando esta crisis social y política. El informe es de Matías Arraez. Una nueva muestra de ira por más de un año de crisis económica y 6 meses de parálisis política. Por séptimo día consecutivo, los manifestantes quemaron neumáticos para bloquear las principales carreteras del Líbano. Hemos dicho varias veces y repetimos que habrá una escalada porque no creo que el Estado esté haciendo nada y la gente no solo tiene hambre, sino tiene muchas demandas. La crisis económica que estalló en 2019 llevó a miles de personas a las calles exigiendo la renuncia del gobierno. La pandemia y la explosión del puerto de Beirut en 2020 solo agravaron la situación. La pasada semana el valor de la libra libanesa cayó en un nuevo mínimo histórico, lo que llevó nuevamente a la ciudadanía a las calles. Decenas de miles de empleos se han perdido, cuentas han sido congeladas y el hambre se hace cada vez más común. La escena del 17 de octubre de 2019 tiene que repetirse y nos quedaremos en las calles. A partir de hoy serán abiertas. Ojalá todos se unan a nosotros para mostrar al mundo entero que todos estamos unidos, que todos tenemos reivindicaciones, que todos sufrimos y que queremos un cambio. El nuevo primer ministro designado Saad al-Hariri acusa al presidente Michel Aoun de bloquear los avances para formar un nuevo gobierno. En medio de una parálisis política, Líbano no logra llevar a cabo reformas exigidas por la comunidad internacional para desbloquear miles de millones de dólares de ayuda. Guinea Ecuatorial, el único país hispanoparlante en África, se recupera de la serie de explosiones ocurridas en una unidad de depósitos explosivos perteneciente a las Fuerzas Armadas de esa nación. De acuerdo con el comunicado emitido por la presidencia ecuatoguineana en la ciudad de Malabo, las 5 detonaciones dejaron hasta el momento 15 muertos y más de 500 heridos, así como incalculables daños materiales en prácticamente todos los edificios y viviendas de la ciudad de Bata, el motor económico de ese país. El presidente Teodoro Obiang afirmó que el accidente fue ocasionado por negligencia. Y en otros temas, los duques de Sussex, el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle, dieron una esperada entrevista a la reconocida presentadora estadounidense Oprah Winfrey, en donde hicieron llamativas revelaciones. En sus comentarios, los duques dieron detalles íntimos de la vida dentro de la familia real británica, así como la presión ejercida por el palacio, el racismo, la difícil dinámica familiar y sus pensamientos suicidas. También hablaron de la distante relación con Carlos, el príncipe de Gales. En Londres, en la capital británica, está Luisa Pulido, corresponsal de France 24, y nos da más detalles del impacto que ha tenido esta entrevista en el Reino Unido. Hasta el momento no se conoce una declaración del Palacio de Buckingham o otro integrante de la familia real sobre esta escandalosa entrevista del príncipe Harry y su esposa Meghan Markle, pero es tan delicado lo que afirman que seguramente y se espera que lo hagan a lo largo de este día. En esta entrevista, que no ha sido vista en la televisión abierta del Reino Unido, pero se hará esta noche, Meghan Markle asegura que cuando estaba embarazada de su hijo Archie, había preocupación dentro de la monarquía sobre el color de piel de su hijo, dado que ella es la primera royal de herencia afroamericana. Meghan también asegura que estaba tan presionada y tan solitaria por el nuevo cambio de vida en el que no podía ni salir a la calle sola, que pensó en suicidarse. Cuando trató de buscar ayuda profesional y preguntó así
a la familia real no se le permitió buscar esta ayuda. Por su parte, el príncipe Harry aseguró que su papá, el príncipe Carlos, el heredero al trono, no le responde sus llamadas en varias oportunidades. Lo cierto es que esta entrevista dará para un escándalo a lo largo de esta semana y seguramente de varias semanas, porque afecta la imagen de la familia real como una institución más moderna. Más noticias. Miles de haitianos se manifestaron este domingo en las calles de Puerto Príncipe, la capital de ese país caribeño, esta vez contra el vertiginoso aumento de los secuestros y de la inseguridad en Haití. Los ciudadanos rechazan también la violencia que ha instaurado el presidente Jovenel Moïse, a quien critican por no haber puesto fin a la inseguridad y por haber presuntamente extendido su mandato presidencial. El informe es de Natalia Plazas. En una nueva jornada de protestas contra Jovenel Moïse, miles de ciudadanos tomaron las calles de Puerto Príncipe, esta vez para rechazar la constante violencia y los secuestros en el país. Respondieron a una convocatoria del personal sanitario tras el asesinato de un médico y de una enfermera. Este es un movimiento del pueblo de Haití, de todos los ciudadanos que creemos que es imposible vivir en este país. No podemos vivir en esta situación. Con barricadas ardiendo, los manifestantes pidieron el fin del mandato de Moïse, a quien culpan de ser incapaz de garantizar la seguridad en la nación. Haití ha visto recientemente constantes secuestros, principalmente de personas de clase media. A finales de febrero, el pediatra Ernst Paddy fue asesinado al resistirse a un intento de secuestro. Pocos días después, la enfermera Edeline Mentor murió a manos de 2 hombres cuando salía de un banco. Cuando hay un secuestro, ¿quiénes son las víctimas? Somos nosotros, los de la clase media, los médicos, los abogados, la policía. La agitación política se ha tornado permanente en el país caribeño en medio de una disputa entre la administración de Moïse y la oposición, que asegura que su mandato terminó el 7 de febrero. Moïse, por su parte, asegura que le queda un año más en el cargo. Y para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, a lo largo de los últimos días les hemos presentado una serie de reportajes especiales dedicados a mujeres que han jugado un papel fundamental en la pandemia del COVID-19. En nuestro último reportaje vamos a ir a la ciudad de São Paulo, en Brasil, en donde encontramos a Denise Abranches, una cirujana dentista. Su labor ayudó a miles de personas a quienes cuidó su higiene oral mientras estaban entubados siendo atendidos en unidades de cuidados intensivos. Esta es la historia. Yo soy Denise, vine para cuidar de tu boquita y cuidarte a ti. Hace más de 2 décadas que Denise vela por la salud bucodental de los enfermos en terapia intensiva. Es una paciente de 31 años con un histórico de leucemia asociado a un posible COVID. Está intubada y recibe ventilación mecánica. Ella siente mucho dolor, no es agradable, sangra bastante. Es una segunda puerta para otras infecciones. Con mucha delicadeza, Denise hidrata la boca con un gel humectante, después desinfecta las encías y aspira las secreciones. Cuida personalmente de cada paciente. Durante el procedimiento, un chorro de saliva salpica el cuello de Denise, que abandona rápidamente la sala para desinfectarse. Es un accidente recurrente que no hace mella en su dedicación. Las marcas de su esfuerzo están esculpidas en su rostro. Tenemos que intentar que sea un poco más leve, conversar con el paciente, pero sobre todo cuidar del paciente con amor, con cariño, porque muchos de ellos solo nos tendrán a nosotros en su momento final. Nosotros sabemos la batalla que ellos enfrentan cuando están aquí. Es doloroso para nosotros, es una muerte muy solitaria. Desde hace semanas, Brasil registra datos récord de mortalidad. Los hospitales de São Paulo están al borde del colapso. Denise, que no descansó ni siquiera el día de su cumpleaños, lamenta la falta de distanciamiento social en el peor momento de la pandemia. En este momento tenemos que entender que somos víctimas de un virus que se está llevando a nuestra familia, y eso no es suficiente para que las personas se concienticen y usen la mascarilla. Cirujana y profesora, Denise fue la primera persona en Brasil que recibió la vacuna de AstraZeneca. Participó como voluntaria en los ensayos para ayudar en la lucha contra el coronavirus.
Gran labor. Con esto llegamos al final de las noticias en France 24. Más información en france24.com, en las redes sociales y en la app. Siga con nosotros. Buenos días. France